Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias, las 5 y 1 minuto en mi reloj. Es por tanto la hora de Vida Consagrada, aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio callado de ellos podemos emitir en esta ocasión también. Hoy que no es un día cualquiera, es el día de la Natividad del Señor. Así que antes de nada, feliz Navidad a todos, hermanos y hermanas. Que sí, que verdaderamente estábamos esperando todo el Adviento, este día, la Natividad del Señor, y hoy me ha dado el Señor la oportunidad de poderme encontrar con ustedes aquí, en el programa de Vida Consagrada. Permítanme que comience este espacio nuestro de hoy, que va a ser muy especial, ya lo verán, con una oración que tomo prestada de San Juan 23, que dice así: Dulce niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia y que tú solo puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre. Descúbrele, Señor, también tu hermosura, tu santidad, tu pureza. Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad. Únelos en tu caridad y danos a todos tu celeste paz. Amén. Hermosa esta oración de Juan 23, ¿verdad? Que nos hace recordar que la Navidad es un misterio para contemplar. Nosotros a veces, llevados por el ruido ambiental, la algarabía, en España la Navidad es algarabía, es pandereta, es alegría, que está muy bien. Es familia que se encuentra en torno a una mesa. Es misa del gallo que se celebra con devoción, pero también con un poquito de desmadre, si me lo permiten. En medio de todo esto es conveniente que nosotros sepamos que Navidad es contemplación. Es silencio, es permanecer también en torno al portal de Belén. Es contemplar al Verbo hecho carne y que acampó entre nosotros, hecho niño, en un portal, en un pesebre, en una gruta, en Belén de Judá. Y es que es eso, hermanos queridos. Yo recuerdo todavía la anécdota de el villancico Noche de Paz, que fue escrito entre un párroco y un maestro de escuela en una noche que se quedaron sin luz y sin órgano, y tuvieron que improvisar un villancico. Y salió el más hermoso de los villancicos, que
que se ha escrito jamás, o por lo menos el más universal. Pues hoy nosotros tenemos un programa muy especial y hoy, por eso, para venir a emitirlo, ha venido aquí a mi casa nuestro colaborador habitual, Amaro Villanueva. ¡Feliz Navidad, Amaro! Feliz Navidad, feliz Natividad, Padre Coldo. Muchas gracias por invitarme a colaborar en el día de hoy, este día tan especial de Navidad, a estar con vosotros. Hoy en nuestro programa tenemos no las secciones habituales, así que, Amaro, hoy no nos presentas música para evangelizar, ¿verdad? Pues no, hoy no tenemos música para evangelizar, pero en su lugar vamos a tener una sorpresa o varias sorpresas musicales. Varias sorpresas musicales. El programa de hoy vamos a adentrarnos a los evangelios del día de hoy. Hoy hay varios evangelios, varios formularios de misas, cada una con un evangelio distinto. Es verdad que hay un cuarto, que es el de la tarde de Nochebuena, pero ese evangelio no lo vamos a leer. Los que vamos a leer y vamos a comentar hoy aquí en este programa, entre mi hermano Amaro Villanueva, bueno, hermano, ya saben ustedes, hermano en Cristo, porque él es laico, ¿verdad, Amaro? Correcto. Sí, siempre decimos eso, que tú eres el colaborador laico de nuestro programa y que nos da esos ritmos musicales todas las semanas, semana tras semana. Bueno, pues hoy vamos a comentar los tres grandes evangelios, o los tres evangelios de este día. El evangelio que se lee en la misa de medianoche, la que conocemos como misa del gallo. El evangelio que se lee en la misa de la aurora, a primera hora de la mañana. Cuando se va amaneciendo, la iglesia va a Belén a ver lo que ha acontecido con aquellos pastores que corrieron. Y la misa del día, en la que la iglesia contempla el misterio en su profundidad, con el evangelio del prólogo de San Juan. ¿Es así, Amaro? ¿Hemos preparado este programa? Pues sí, esa sería la estructura del programa que hemos preparado para todos los oyentes de Radio María. Y después a esto le vamos a sumar también, Amaro, algunas cosas más, que son las sorpresas musicales que de momento no vamos a desvelar, las iremos desvelando conforme transcurra el programa. Igual nos vas a presentar un poco de música reggaetón. Pues no, hoy procede la música, para mí la música más entrañable, la que lleva el mensaje más auténtico, más importante de nuestra vida. Que es la música que nos narra que ha nacido el Salvador. Todos tenemos algún villancico que nos ha acompañado durante nuestra vida, ¿verdad? Bendito sea. Pues vamos a empezar el programa, si te parece, Amaro. Pues adelante, Padre Coldo, empezamos el programa. Van a ir sucediéndose las secciones y ya veréis cómo las secciones hoy vienen con un contenido navideño especial. Y vuelvo a decir lo que he dicho al comienzo: ¡Feliz Navidad! Hoy os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. El primer evangelio que vamos a comentar en el programa de hoy es el evangelio de la medianoche, ese que hemos leído esta noche pasada en la misa del gallo, y dice así, es del evangelista San Lucas. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaba allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño.
De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no temáis, os anuncio una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y ahora vamos a comentar este evangelio brevemente. Es el evangelio que escuchamos ayer por la noche, ¿verdad? Se acordarán. En esta parte de la sección de este día nos detenemos a contemplar uno de los textos quizá más hermosos y profundos del evangelio, el relato del nacimiento de Jesús según San Lucas. No es solo una narración tierna o entrañable, es una proclamación de fe, una verdadera buena noticia que sigue resonando con fuerza en nuestra historia personal y en la historia del mundo. El evangelista comienza situando el nacimiento de Jesús en un contexto político muy concreto. En aquellos días salió un edicto del emperador Augusto. Lucas no escribe un cuento fuera del tiempo, nos recuerda que Dios entra en la historia real, en medio de censos, gobiernos, impuestos, injusticias y tensiones sociales. Como decían los padres de la Iglesia, Dios no salva al mundo desde fuera, sino desde dentro. San Ireneo de Lyon afirmaba que lo que no es asumido no es redimido. Y Dios ha querido asumir nuestra historia tal como es. José y María tienen que desplazarse, caminar, obedecer una orden que no eligieron. Y en medio de ese viaje incómodo, en un momento de aparente desorden, nace el Salvador. ¿Cuántas veces también nosotros experimentamos que Dios llega cuando menos lo esperamos, en situaciones no ideales, cuando la vida no está en orden? Este evangelio nos recuerda que Dios no necesita condiciones perfectas para actuar. Lucas nos dice que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Aquí se revela uno de los grandes misterios de nuestra fe, la humildad de Dios. San Agustín se asombraba diciendo: el que sostiene el universo yace en un pesebre. El Creador se hace criatura. El Todopoderoso se hace frágil. El Eterno entra en el tiempo. El pesebre no es un detalle romántico, es en realidad un signo también teológico. Dios elige la pobreza, la sencillez, la periferia. Como diría más tarde San Francisco de Asís, el pesebre nos predica el amor humilde de Dios. Y esto interpela nuestra lógica de poder, de éxito, de reconocimiento. Dios no se manifiesta en los palacios, sino en la sencillez. Y luego aparecen los pastores. En tiempos de Jesús los pastores eran personas marginadas, mal vistas, consideradas poco fiables. Sin embargo, ellos son los primeros destinatarios del anuncio. Los ángeles no se aparecen a los sabios ni a los poderosos, sino a quienes estaban vigilando su rebaño en la noche. San Juan Crisóstomo decía que esto sucede porque Dios busca corazones sencillos, capaces de escuchar. Esto también nos habla de hoy. En un mundo donde muchos se sienten invisibles, descartados o sin voz, el Evangelio proclama que Dios se acerca primero a quienes viven en los márgenes, a ellos que trabajan en la noche, a los que luchan por sobrevivir, a los que no cuentan, a ellos y a nosotros se nos dice: no tengáis miedo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esta frase es en realidad el centro del Evangelio. No dice
os ha nacido un juez, ni un conquistador, ni un político poderoso, dice un Salvador, alguien que viene a sanar, a liberar, a reconciliar. Como afirmaba Santo Tomás de Aquino, Cristo no nos salva solo enseñándonos, sino entregándose por nosotros en amor. El signo que se les da a los pastores es sorprendente. Un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No hay grandeza externa, no hay espectacularidad. Dios se deja encontrar en la sencillez. Esto nos invita a preguntarnos, ¿dónde buscamos hoy a Dios? ¿Solo en lo extraordinario o también en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo sencillo? De pronto, el cielo se llena de ángeles que alaban a Dios diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Este canto es profundamente actual. En un mundo como el nuestro, marcado por guerras, violencia, divisiones, injusticias y miedos, el nacimiento de Jesús es una promesa de paz, pero no cualquier paz. No la paz superficial que depende de acuerdos humanos, sino la paz bíblica, el shalom, que significa plenitud de vida, reconciliación con Dios, con los demás y con la creación. Los padres de la Iglesia enseñaban que Cristo es nuestra paz, porque reconcilia lo que está dividido, cielo y tierra, Dios y la humanidad, los seres humanos entre sí. Pero esta paz no se impone, se acoge, nace en el corazón que se abre a Dios. Por esto, este Evangelio no es solo para ser escuchado, sino es para poder ser contemplado. Es para poder entrar en él. Por este Evangelio hoy se nos invita a hacer espacio a Dios, a no cerrar la posada del corazón, a dejarnos sorprender por un Dios que viene pequeño, vulnerable, necesitado de acogida. En nuestra realidad actual, con tantas incertidumbres, crisis económicas, conflictos familiares, cansancio emocional, este niño nos dice que Dios no abandona a su pueblo, que incluso en la noche más oscura la luz brilla, que la esperanza no es una idea sino una persona, Jesucristo. Queridos hermanos, queridas hermanas, pidamos la gracia de tener un corazón como el de los pastores, sencillo, disponible, capaz de escuchar, de ponerse en camino, que sepamos reconocer a Dios en lo pequeño, en el que sufre, en el que nos necesita, y que como María guardemos estas cosas en el corazón, dejándonos transformar por el misterio de un Dios que se hace niño por amor. Que la gloria de Dios y la paz que Él regala habiten en vuestras familias, en vuestra comunidad, en vuestro mundo, entre vosotros, entre nosotros. Amén. Y pasamos ya a la primera sorpresa, que es el villancico Cantad Pastores. Lo interpretan los hermanos Galindo.
Cantad pastores que esta noche es noche buena, tocad la flauta, tambores y castañuelas. Cantad pastores que ha nacido un querubín, cantad pastores que ha nacido un niño aquí. Cantad pastores que esta noche es noche buena, tocad la flauta, tambores y castañuelas. Cantad pastores que ha nacido un querubín, cantad pastores que ha nacido un niño aquí. Tiene el infante los labios rojos con bellos claveles y el azul de su mirada tan limpio como las nieves, y el azul de su mirada tan limpio como las nieves. Yo le traigo miel, yo un mazapán, yo una piel de oveja, mantilla y pañal, y el niño se duerme con este cantar. Cantad pastores que esta noche es noche buena, tocad la flauta, tambores y castañuelas. Cantad pastores que ha nacido un querubín, el niño está dormido, el niño está dormido y se puede despertar. Cantad pastores que se duerma el angelito, que esta es la cuna, este niño tan chiquito. Cantad pastores pero fuera del portal, que está dormido y se puede despertar, que está dormido y se puede despertar. Y escuchamos el Evangelio Lucas capítulo 2 versículos del 15 al 20. Y sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo y encontraron a María y José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores, dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Y ahora vamos a hacer un breve comentario al Evangelio que corresponde a la misa de aurora de la Natividad del Señor. La palabra de Dios nos lleva nuevamente al corazón del misterio de la Navidad. El Evangelio, según San Lucas, nos presenta una escena sencilla, pero profundamente revolucionaria. Unos pastores, gente humilde y marginada, se convierten en los primeros testigos del nacimiento del Salvador. El texto comienza diciendo: Cuando los ángeles los dejaron y se volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los pastores, los primeros llamados. Detengámonos primero en los protagonistas. Los pastores no eran personas importantes según los criterios de su tiempo. Vivían al margen, eran considerados impuros, sin prestigio social ni religioso. Y sin embargo, Dios los elige. Aquí ya encontramos una enseñanza fundamental, que los padres de la Iglesia subrayaron con fuerza. San Ambrosio decía: no son los palacios los que reciben primero a Cristo, sino los campos, no los poderosos, sino los humildes. Dios no espera que seamos perfectos para salir a nuestro encuentro, nos busca tal como somos. Esto es profundamente actual. En un mundo donde tantas personas se sienten descartadas, invisibles, sin voz,
El Evangelio nos recuerda que Dios sigue naciendo en los márgenes y que muchas veces son los sencillos quienes reconocen antes su presencia. Vayamos y veamos. Una fe en movimiento. Los pastores no se quedan discutiendo ni analizando el mensaje del ángel. Tampoco dicen ¡qué bonito! Y siguen con su vida. Ellos se levantan y van. Su fe es dinámica. Es una fe que camina. San Gregorio Magno decía que la fe auténtica siempre lleva al movimiento, porque quien ha sido tocado por Dios no puede quedarse igual. Esto interpela también nuestra vida cristiana hoy. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra, participamos en celebraciones, programas, retiros, pero todo queda ahí sin dar el paso? Los pastores nos enseñan que la fe no es solo escuchar, sino ponerse en camino, aún sin tener todas las respuestas. En tiempos de incertidumbre, crisis sociales, violencia, soledad y miedo, Dios nos sigue diciendo, ven y mira. Encuentran al niño, Dios en la fragilidad humana. Dice el Evangelio que los pastores encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. No encontraron un trono, ni signos de poder, ni seguridades humanas. Encontraron a Dios hecho pequeño, frágil, dependiente. Aquí tocamos el centro del misterio cristiano. Como decía San León Magno, el Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Hijo de Dios. Dios no se impone, se ofrece, no domina, se entrega. Esto tiene una enorme fuerza para nuestra realidad. Vivimos en una cultura que exalta la fuerza, el éxito, la autosuficiencia. Y Dios nos dice, ahí donde hay fragilidad, ahí estoy yo. En el niño vulnerable, en el anciano olvidado, en el enfermo, en el migrante, en la familia que lucha por salir adelante. Anuncian lo que han visto, primeros testigos del nacimiento. Después del encuentro, los pastores no se guardan la experiencia. El Evangelio dice que dijeron lo que se les había anunciado acerca de aquel niño. Se convierten en anunciadores, en misioneros improvisados. San Agustín afirmaba, no puede callar quien ha encontrado la alegría. El anuncio no nace de una obligación, sino del desbordamiento del corazón. Hoy, cuando tantos cristianos sienten miedo de hablar de su fe, los pastores nos recuerdan que evangelizar es simplemente compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No se trata de discursos complicados, sino de testimonios creíbles. El mundo no necesita tantos maestros, decía Pablo VI, sino testigos. Personas que, como los pastores, digan, yo lo he visto, yo lo he encontrado. El asombro y la escucha, la experiencia propia del discípulo. El texto nos dice que todos los que oían se admiraban. El anuncio de los pastores provoca asombro. En un mundo saturado de información, noticias rápidas y mensajeros vacíos, el Evangelio sigue teniendo la capacidad de sorprender cuando se anuncia con verdad. El teólogo Hans Urs von Balthasar decía que la fe comienza con el asombro, con la capacidad de dejarnos tocar por lo que Dios hace. Tal vez uno de los grandes desafíos de hoy es recuperar ese asombro, esa capacidad de detenernos y escuchar. María, guardar y meditar aun cuando no comprendemos lo que ocurre. Y en el centro de la escena aparece María. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María no habla mucho, no explica, no se adelanta. Ella guarda, contempla, une los acontecimientos y los deja madurar. Los padres de la Iglesia vieron en María el modelo del creyente. Orígenes decía que María es bienaventurada
no sólo por haber llevado a Cristo en su vientre, sino por haberlo llevado primero en su corazón. En nuestra vida acelerada, llena de ruido y distracciones, María nos enseña la espiritualidad del silencio, de la interioridad, de la memoria agradecida. Nos invita a no vivir superficialmente la fe, sino a profundizarla. Regresan glorificando y alabando a Dios. El encuentro con el Emmanuel transforma. Finalmente los pastores regresan a su vida cotidiana, pero no son los mismos. Vuelven a los campos, a su trabajo, a sus responsabilidades, pero ahora glorificando y alabando a Dios. Esto es clave. El encuentro con Cristo no nos saca del mundo, sino que nos devuelve a Él transformados. Como decía San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre viviente, y la vida del hombre es la visión de Dios. La Navidad no es una evasión espiritual, es una misión. Volvemos a nuestra realidad, a veces dura y compleja, con una mirada nueva, con esperanza, con alegría. Lucas 2, versículos 15 al 20, no es solo un recuerdo del pasado, es una invitación para hoy. Dios sigue hablándonos, sigue naciendo en lo pequeño, sigue llamando a los sencillos, sigue esperando que vayamos, que veamos, que anunciemos y que volvamos transformados. Pidamos la gracia de tener un corazón como el de los pastores, disponible, valiente, agradecido, y un corazón como el de María, profundo, silencioso y fiel. Que esta palabra nos ayude a reconocer a Dios en medio de nuestra historia concreta y a ser, también nosotros, testigos de la alegría que no pasa. Y a continuación presentamos la segunda sorpresa, que es el villancico Dime, niño, ¿de quién eres? Adelante. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació en la Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació en la Nochebuena. La Nochebuena se viene. Tururú, la Nochebuena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace en la Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace en la Nochebuena.
Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Vamos ahora a dar lectura al Evangelio del día, de este día de la Natividad del Señor que hemos escuchado durante las misas que se están celebrando desde el mediodía hasta estas horas. Es el prólogo del Evangelio de Juan y dice así: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria de como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, Dios unigénito que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es el conocido prólogo de Juan, ¿verdad? En este programa de hoy estamos tratando los textos de la Biblia, los textos evangélicos de todo este gran día de la Natividad del Señor, de medianoche, de la aurora, y ahora viene el texto del día. Los primeros versículos de este relato nos recuerdan el relato de la creación del Génesis. En el momento de la creación, la palabra ya existía. Esta palabra es increada, como nos dice el evangelista. La palabra estaba en la presencia del Padre. De hecho, ella misma, la palabra que después tomará carne en Cristo, era Dios, es Dios. En primer lugar, podemos dirigir nuestra atención al relato del Génesis, que narra cómo Dios creó simplemente diciendo: hágase. Las cosas vinieron a la existencia a través de la palabra de Dios. A esta idea de la palabra creadora de Dios podemos vincular lo que nosotros conocemos por sabiduría divina, que en el pensamiento es planteada siempre o se nos presenta siempre como una mujer, ¿verdad? La realidad divina y sin embargo casi distinta de Dios, la sabiduría desempeñó un papel en la creación. Fue enviada de la boca de Dios Padre y guía a los seres humanos hacia la salvación. Esto es lo que nos dice este prólogo. Aquella palabra con la que fue creado todo, el modelo perfecto con el que fue creado todo, hoy se ha convertido en el camino para poder llegar a Dios, que es Jesucristo.
aquella palabra que es escondida, que solo la encontramos en la creación del mundo, ahora se nos muestra hecha niño en Belén. Porque por medio de aquella palabra fueron creadas todas las cosas, y como nos dice San Juan, nada puede existir sin la actividad de la palabra de Dios. Sin ella no se hizo nada. Sin ella no se hizo nada. Y es que, como dice Juan también en su prólogo, a esta palabra por medio de la que todo se hizo y ahora es el camino que nos lleva al Padre, los hombres la han rechazado. Juan se refiere implícitamente a ese rechazo humano de la luz de Dios por el pecado y a la introducción de la oscuridad del mal en la creación del mismo Dios. Ahí, justo cuando Dios crea, enseguida viene el enemigo para introducir el mal. Y así, a los que Él crea para que sean seres de luz y vivan en la luz, a nuestros primeros padres en el paraíso, los convierte esclavos del maligno, esclavos del pecado, esclavos de la tiniebla. Y esa tiniebla solo es vencida, y es lo que vemos en este misterio de la Navidad, por el niño que ha nacido del seno virginal de María. Y es que además hay otra idea que me gustaría también subrayar: hijos de Dios. La idea que podamos hacernos de este tesoro será siempre aquí abajo insuficiente y pálida, pues nunca será más que una idea. Cuando lleguemos al cielo será una realidad, la realidad de las realidades. Pero por pálida que sea esta idea, es justa. Dios nos ha enviado a su Hijo, y lo hemos hecho niño en Belén en este día, para que le reciban, para que Él haga a los que le acogen hijos suyos. ¿Y cómo se realiza esta comunicación? Nos lo recuerda un cartujo. El término palabra que le da San Juan a este hijo es muy significativo. Este hijo es una palabra en la cual y por la cual se expresa ¿quién? Aquel, el Padre que habla. El Hijo es pues la expresión de Dios. Dios lo engendra diciendo su ser. Esta imagen es Él. No tiene más que aquel que le da el ser. Él la produce toda entera. Y la palabra no es más que lo que es el Padre. No hace más que lo que hace el Padre. Jesucristo, que hoy lo vemos hecho niño en Belén, en el establo, en el pesebre. Jesucristo es la divina imagen del Padre. No cesa de repetirnos esto en el Evangelio. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues no somos sino uno. El siguiente villancico se titula Hoy es Navidad. Dios con nosotros se quedará. Hoy es Navidad, 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 hoy es
es que dicen que el tiempo vuela y ya está en Radio María. El tiempo vuela y corre, ¿verdad? Y hemos llegado al final de este programa de hoy. Hemos escuchado estos textos del día de hoy que jalonan la liturgia del Día de la Natividad del Salvador. Y estos magníficos y espléndidos villancicos. Amaro, gracias por haberlos elegido, ¿eh? Pues era la ocasión adecuada, precisamente hoy, el día de Navidad. Y la sección de música para evangelizar, pues la dejamos ya para los próximos programas. Eso es, yo que pensaba que nos iba a traer hoy reggaetón, queridos oyentes, pero no nos ha traído reggaetón. Pues no, hoy no tocaba, ya han podido comprobar los oyentes los maravillosos villancicos que hemos podido escuchar. La verdad es que los villancicos, si hay alguna música preciosa, bonita, entrañable, son los villancicos. Y con esto acabamos el programa de hoy. Ya suponemos que todos los oyentes también, ustedes estarán en sus casas, ahora ya igual resguardándose del frío ambiental, en este día también tan entrañable que es el Día de la Natividad del Salvador. Amaro, ¿te ha gustado el programa? Pues sí, la verdad ¿Has que... disfrutado haciéndolo, quiero decir? Pues sí, efectivamente, y además hemos estado muy a gusto aquí. Y pues queda ya en manos de usted, padre, la despedida final ya. Eso es, vamos a comer algún polvorón para celebrar la Navidad, pero ahora ya concluimos el programa. Ya saben además ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, y les recuerdo cuál es: vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes me pueden escribir a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web de nuestro programa. El nuestro también lo suben ya a la web de podcast de Radio María. Y además, si ustedes desean una copia o cualquier otra cuestión con Radio María, pueden escribir a la siguiente dirección: Estudios Centrales de Radio María, Paseo Lanceros número 2, Centro Comercial Planta Primera, 28024, Madrid. En horario de atención al público de lunes a viernes de 9 a 8 de la tarde, llamando al siguiente teléfono. También se pueden poner en contacto con Radio María: 91 822 8010. 91 822 8010. Y ahora pues les invitamos a que continúen escuchando la programación de Radio María, que ya saben, emite las 24 horas del día. Y a ustedes les digo, les emplazo hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, aquí a la misma hora, el jueves que viene, que es 1 de enero, ¿verdad, Amaro? Yo creo que sí. Así que el 1 de enero, el primer día del año, aquí estaremos. Amaro, tenemos que venir también, que a nosotros nos pagan por venir a esas horas. Bueno, no nos pagan porque somos voluntarios, como todos los de Radio María. Pero el 1 de enero volveremos, si Dios lo quiere, a esta misma hora. Y a ustedes les decimos, y les digo yo como siempre, que recen por nosotros. Nosotros lo hacemos por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Se despide de todos ustedes, Padre Koldo Alzola, Trinitario.
Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola.